Y está ya con nosotros en el plató de Córdoba TV, Miguel Santiago. Miguel, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Miguel Santiago, portavoz de la plataforma Mezquita Catedral de Córdoba, patrimonio de todos, bueno, de todos y de todas, ¿verdad? Porque Totalmente. con esa arroba queremos integrar ya desde el propio nombre a todo el mundo, a toda la ciudadanía. Bueno, Miguel, han sido unas semanas muy intensas, ¿verdad? Y sin embargo, pues se ha ido fraguando, ¿no? A lo largo de los últimos meses. Ha sido largo tiempo el que ha pasado hasta que los medios de comunicación y toda la ciudadanía cordobesa ha conocido el movimiento. Háblanos de esos prolegómenos, ¿qué nos lleva hasta aquí? Bueno, como tú muy bien has dicho, Ángela, han sido meses de ir un poco preparando los objetivos, ir preparando un poco los contenidos que queríamos defender, ir preparando a fin de cuentas todo lo que nos conducía a esta finalidad, que ha sido definitivamente el manifiesto que ya todos los medios de comunicación conocisteis, pues más o menos hacia mediados del mes de febrero. Todo comenzó a través de la indignación que vamos sintiendo un grupo de gente de Córdoba, precisamente, del mundo de la cultura, del mundo de la universidad, profesores, periodistas, una gama muy amplia de personas que nos fuimos encontrando, que curiosamente cada uno de nosotros y de nosotras íbamos manifestando pues nuestra preocupación en general de Córdoba y en particular de lo que estaba pasando en el buque insignia patrimonial, como es nuestra Mezquita Catedral. Y eso fue lo que nos puso a las pilas para poquito a poco ir trabajando que al final terminó en esta plataforma con estos planteamientos que son los que se han hecho públicos en estos últimos días. Y es que esta polémica, pues más allá del propio conflicto administrativo e incluso legal que plantea, desde luego pues nos ha puesto a todos los sentimientos a flor de piel, ¿no? Entramos en un tema espinoso, ¿no? En verdaderas arenas movedizas. Me imagino que os esperabais, no solo ya el fuego cruzado en el ámbito político, sino pues cómo han ardido, han estado incendiadas hasta las redes sociales, ¿no? Sí, es normal. Hablar de la Mezquita de Córdoba, de la Mezquita Catedral de Córdoba, es hablar del ADN de Córdoba, del código genético de Córdoba. ¿Por qué? Porque decir Córdoba es decir mezquita y decir mezquita es decir Córdoba. Por consiguiente, todas las personas de Córdoba, las cuales procedemos ya de muchísimas generaciones, de épocas que nos perdemos en la historia, una ciudad tan antigua, con tanta historia, con tanta cultura, con tanto paso de civilizaciones, eso nos da evidentemente un código genético muy determinado y nos sensibiliza mucho, ¿no? Y la Mezquita Catedral de Córdoba recoge toda esa herencia, porque en pocos metros te puedes encontrar con un capitel romano, con una columna bizantina, con un arco bizantino, con una columna procedente de la época visigoda o de la época incluso más tardía. Hay incluso capiteles que se hablan incluso de zonas hasta orientales dentro del mar Mediterráneo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en pocos metros uno va cambiando de siglos. Igual está en el siglo I, que está en el siglo VI, que está en el siglo VIII, que está en el siglo X, que está en el siglo XIII y que está incluso hasta en el propio siglo XXI. Por consiguiente, ¿qué monumento del mundo puede definir mejor a su ciudad que nuestra gran mezquita catedral, el gran patrimonio mundial, de la que no solamente Córdoba se siente orgullosa, sino Andalucía y el resto de la humanidad, evidentemente? Un verdadero crisol de culturas, de estilos arquitectónicos y bueno, un reflejo, ¿no? Todo un espejo de las diferentes sociedades y las diferentes formas de vida. Creabais, Miguel, esta petición en change.org. De momento, bueno, a principios de esta misma semana sumaba ya 139.825 firmas, a falta de 10.175 rúbricas más.
¿Cómo valoráis esta respuesta, el que tanta gente se haya querido, pues como tú me comentabas antes, ¿no?, de entrar en la entrevista, meter en el charco en un bando o en otro, pero que tanta gente lo haya hecho en este? Bueno, yo pienso que, ante todo, es una valoración muy positiva. Estamos en un contexto democrático, gracias a Dios, gracias a la vida, y eso es lo que posibilita este gran debate, que se pueda manifestar la gente que cree conveniente los principios, los objetivos que pedimos en la plataforma, y otras personas, también tan respetables, que no están de acuerdo con estas peticiones y quieren mantener el statu quo que actualmente mantiene la Iglesia con el monumento. Por consiguiente, la valoración es bastante positiva por el debate y por el respaldo tan grande que estamos teniendo. Incluso los que llevan la plataforma de change.org, o change, como se escribe, .org, están sorprendidos porque ellos están acostumbrados a que la gente firme cuando son temas de mucha sensibilidad, como tú has dicho. Y claro, los temas de sensibilidad fundamentalmente obedecen a temas sociales, temas de paro, temas de vivienda, problemas económicos, problemas con la banca, problemas con las enfermedades. Pero claro, esto es un tema fundamentalmente cultural. Entonces, le llama la atención cómo ya no ha pasado ni un mes prácticamente y ya hemos rebasado por los 140.000 firmas en esta misma mañana, ¿no? Y bueno, igual que se creaba este espacio para la opinión, para sumarnos pues a una postura u otra, también la petición de la plataforma Hazte Oír, avalada por máslibres.org y creada por el activista Ignacio Arzuaga, pues va creciendo también el número de firmas, y el pasado domingo, día 2, convocaba a cordobeses y cordobesas a concentrarse en la entrada de la catedral, ¿no? Hemos abierto la caja de Pandora, aunque seguramente Miguel, según a quien preguntemos, nos dirá que ha sido uno u otro quien ha iniciado esta campaña. Bueno, yo pienso que si tenemos que poner un nombre al gran protagonista de la campaña, es el obispo de Córdoba. Si el obispo de Córdoba, a principios del 2010, cuando llegó el actual, don Demetrio Fernández, no hubiese cambiado el nombre del edificio, el nombre del monumento, hubiese respetado el nombre que se lo puso, que está inscrito como Patrimonio Mundial de la Humanidad en el 84, como Mezquita de Córdoba, y que posteriormente, en un pleno municipal del año 94, por unanimidad se decide el nombre de Mezquita Catedral. ¿Por qué? Porque el nombre de Mezquita Catedral es un nombre inclusivo, porque es un nombre que reconoce toda la historia de la ciudad, toda la historia de las regiones, la historia de las culturas, y el mismo edificio es una simbiosis arquitectónica, en el que predomina, por supuesto, el arte islámico, y dentro de él se han establecido las diferentes obras cristianas. Pues si este obispo no hubiese entrado en este absurdo debate de negar el nombre, de negar la memoria histórica del monumento, de negar la memoria histórica de la ciudad, evidentemente no hubiese puesto a muchos ciudadanos en esta tesitura para defender nuestro propio patrimonio, que no se le quite el nombre, y además que la Iglesia no pretenda hacerse con el edificio a nivel patrimonial. El edificio está mucho más allá de la Iglesia. El edificio es patrimonio de los cordobeses y de las cordobesas, de todo el mundo, al ser Patrimonio Mundial de la Humanidad, y si alguien inició evidentemente este debate fue el obispo que permitió la inscripción en el registro de la propiedad en el año 2006, y después el obispo que en el 2010 incluso le quiso borrar el nombre al monumento. Eso han sido realmente, porque anteriormente nadie ha cuestionado el monumento. En todos los siglos, desde el siglo XIII al siglo XXI, ningún obispo ha cuestionado de quién es el monumento como tal. Ha usado el monumento, lo ha usado litúrgicamente como Catedral de Córdoba, pero de ahí a quererse adueñar patrimonialmente del monumento, hay un paso muy alto que nosotros como plataforma, muchos ciudadanos y muchas personas ya han declarado que no estamos dispuestos a que se dé este paso, y más ya en un siglo XXI, en un contexto democrático, en un Estado confesional, en un Estado social, democrático y de derecho. El jurista Antonio Manuel Rodríguez, miembro también de tu misma plataforma,
ubica además exactamente el origen pues, en el registro por parte del obispado. Esto nos lleva al año 2006 y claro, la pregunta es obligada. Además lo podemos hilar con unas declaraciones que tú mismo hacías, Miguel, en las cuales decías que esperabas una respuesta contundente por parte del gobierno andaluz, pero también por parte de la UNESCO. Los ciudadanos se preguntan ¿por qué no se ha hecho nada antes? No por vuestra parte ya claro, sino por parte de las instituciones a las que corresponde, ¿no? Como muy bien dices, la Iglesia inmatricula, el Obispado de Córdoba inmatricula el monumento en el 2006 en el registro de la propiedad de Córdoba y hasta el 2009 no se hace pública, no nos enteramos de esa inmatriculación. Y tu pregunta es una pregunta pues muy clara y muy evidente. Bueno, Miguel, ¿y cómo es que? También es mi pregunta. La Junta de Andalucía tiene que velar por su patrimonio, es la responsable de velar por su patrimonio. Y estamos hablando además de uno de los dos edificios más importantes de Andalucía. Junto con la Alhambra, la Mezquita de Córdoba está en lo alto patrimonial de todo el mundo. Eso requiere estar continuamente revisándola, estar continuamente observando qué le está pasando a ese monumento a cualquier nivel, al religioso, al artístico, al arquitectónico, al cultural, cómo se está administrando este gran monumento. Y la UNESCO, evidentemente, la UNESCO, es verdad que la UNESCO va revisando el monumento cada X tiempo. Ahora parece ser que en julio del 2014, ahora se va a cumplir los 30 años de la declaración, pues es verdad que supervisa a través de ICOMOS, que es el organismo que supervisa los monumentos, el estado del edificio. Pero es cierto que a mí como ciudadano, pues me hubiera gustado un celo mayor por parte de las administraciones, por parte de la UNESCO, para que esto, a lo que hemos llegado, no hubiese ocurrido. En el momento que se ven entrado a la inmatriculación, haber dicho, oye, mira, esto no procede. En el momento que el obispo le quiere cambiar el nombre al monumento, decir, mira, esto no procede. ¿Por qué no se ha hecho? También es mi pregunta abierta. Lo que sí es cierto que desde que sale la plataforma, tanto la UNESCO como la administración andaluza están siendo muy sensibles a las peticiones y a las manifestaciones que estamos haciendo tantísimos ciudadanos, y es verdad que van respondiendo a estos cauces que la plataforma pues está pidiendo, ¿no?, a nivel de la opinión pública y a nivel de los responsables políticos y culturales. Y si bien la Junta de Andalucía estudia iniciar esas medidas legales, el alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto Ballesteros, por un lado respalda la propiedad de la Iglesia y por otro asegura que es imposible, que es inviable que estas acciones se pongan en marcha por parte del gobierno andaluz. Bueno, partimos de un planteamiento equívoco. La Iglesia no es propietaria de la mezquita catedral. Hasta la presente. Si la inmatriculación se llega a efecto en el 2016, entonces en ese momento pues tenemos el riesgo de que realmente pueda ser propietaria. Pero partir de que la Iglesia es propietaria es partir de un equívoco, igual que partir del hecho que queremos expropiar. Nosotros no queremos expropiar nada, porque para que se pueda expropiar algo, tú tienes que ser propietaria de tu casa, tú tienes que ser propietaria de tu edificio. Por consiguiente, yo pienso que tenemos que plantear bien el debate. Aquí no se está pidiendo expropiación, ni se está en contra de ninguna propiedad. No, la Mezquita Catedral de Córdoba es propiedad público por la historia, a lo largo de la historia, Patrimonio Mundial de la Humanidad, y queremos, evidentemente, que tenga una titularidad pública oficial en todo caso. Pero lo que habría que hacer es, en primer lugar, ya que está el debate abierto, que haya un diálogo entre la Iglesia y las instituciones. Sería muy positivo. En ese diálogo, un paso fundamental de la Iglesia, yo creo que la Iglesia tendría que dar dos pasos fundamentales. Uno, retira la inmatriculación y vuelve al 2006. Y desde ahí empezamos a hablar. Y dos, respeta la memoria del monumento, respeta el nombre del monumento. Que se le devuelva el nombre de Mezquita Catedral en los folletos, en los carteles. Porque los mismos turistas que entran acaban sorprendidos de ver en dónde estamos. Si esto es la mezquita, ¿cómo es que le llaman Santa Iglesia Catedral? Y es cierto que la Santa Iglesia Catedral está dentro, en el crucero, en el corazón de la mezquita, que es cuando se construyó la Catedral de Córdoba a principios del siglo XVI.
Por lo tanto, yo pienso que para que haya un debate serio, un debate donde los ciudadanos podamos, cada uno, desde sus pensamientos, desde sus particularidades, entrar, lo que sí es verdad que tenemos que llamar a las cosas por su nombre, ya sea el alcalde, ya sea el obispo, ya seamos cualquier persona de la plataforma o cualquier ciudadano que no esté de acuerdo en nuestros planteamientos. Importantísima, ¿verdad? Muy la importante. terminología, además, Muy importante, dentro de esta saber de lo que controversia, estamos de este hablando. debate, porque ciertamente se están utilizando, ¿no?, esos Claro, si no términos y se está llevando quizá pues, claro, a si no es que equívocos a la parece que se están población. metiendo, aquí no hay que tener miedo de nada. Vamos a ver, en primer lugar, el que no tiene que tener miedo de nada, por lo menos desde los planteamientos de la plataforma, es el propio obispado. En ningún momento la plataforma se ha negado a que el obispado siga haciendo uso de la mezquita catedral como catedral de Córdoba. En ningún momento esta plataforma se ha negado a que el culto católico se siga celebrando en la mezquita catedral. El problema es que una cosa es que se use el edificio como catedral de Córdoba y otra cosa es que el obispado pretenda hacer el edificio suyo. Y por otra parte, que haga un buen uso. Un buen uso del edificio, un buen uso del edificio no es negarle el nombre al monumento. Un buen uso del edificio es ser transparente en su gestión económica. Un buen uso del edificio es no negar la historia al monumento. Si tú entras al monumento y coges el tríptico explicativo, resulta que tú tienes del tríptico explicativo 12 párrafos que te hablan de la parte cristiana del monumento y 11 párrafos solamente que te habla de la parte islámica del monumento. Eso es estar en contra de la realidad arquitectónica e histórica del monumento. Mire usted, la base del monumento, la estructura del monumento, la arquitectura del monumento, la historia del monumento es islámica, esa es su base. Y sobre esa base, a partir del siglo XIII, empieza a haber construcciones cristianas, evidentemente. O sea, que en todo caso ese tríptico tendría que ser justo al contrario. O los mismos guías turísticos. No es de recibo que a los guías turísticos de la mezquita se obligue a tener 3 años de formación en arte cristiano. Mire usted, un guía es guía oficial porque lo plantee la Junta de Andalucía, pero usted no puede después decir a los guías que enseñe la mezquita catedral en función de sus intereses, en función de la ideología. A eso me refiero a los malos usos. Ni usted puede negar, como se ha negado en esta ciudad, a que artistas del nivel de un violinista mundial en sus tiempos, como Menuhin, que se le negó que participase en la mezquita de Córdoba, que interviniese bajo los arcos de la mezquita de Córdoba, al principal violinista del mundo por ser judío en aquella época, o que se le negase en el 2005 a Scott que rodase la película del Reino de los Cielos, cosa que eso hubiese posibilitado una gran proyección turística, porque hay que tener en cuenta que el principal uso del monumento en el fondo es el turismo, que es lo que realmente es la gran industria de la ciudad en estos momentos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros lo que no queremos es el mal uso que se le está dando a la mezquita catedral por parte del obispado. No estamos negando el uso de que siga teniendo una liturgia católica el monumento. Y en segundo lugar, un uso histórico que ahí está, pero de ahí a que tú te quieras hacer patrimonio de él, del edificio, pues la verdad que hay bastante diferencia. Ese es el planteamiento de la plataforma. Lo que se quiera decir al margen es tirarnos piedras para desviar realmente este debate que nosotros hemos iniciado y que nosotros queremos que llegue a buen puerto y que todo el mundo salga ganando en primer lugar la ciudad con su monumento, salga ganando esta plataforma y las peticiones a la administración y el obispado siga ganando. ¿Por qué? Porque nadie está cuestionando el uso religioso del monumento. No es la primera vez que se abre la caja de los truenos en torno a la mezquita catedral, y es que años atrás pues colectivos musulmanes, como por ejemplo la Junta Islámica de España, pedían el culto religioso en la mezquita de forma compartida y declarando el templo como ecuménico. El obispo en su momento pues lo rechazaba de plano por pensar que eso pudiera excluir, ¿no? También a la sensibilidad, a la religiosidad cristiana.
¿Cuál sería el posicionamiento en torno a esta cuestión por parte de la plataforma, aunque estemos tocando otro tema diferente, pero que evidentemente pues va tirando, ¿no?, uno de otro? ¿Se trata de que pues, pueda ser para todos, integrando a todas las confesiones, o que se libere al espacio de todo culto? Nosotros, el planteamiento de la plataforma es que el edificio como tal, los 22.000 o los 23.000 metros cuadrados que tiene el edificio, realmente se reserve el espacio concreto a lo que es la catedral para su liturgia. El resto del edificio debe de ser gestionado por un ente público. Debe de ser gestionado, llámese patronato público o lo que las administraciones con el obispado vean conveniente. Y desde esa gestión pública del monumento sean los que decidan qué tipo de restauraciones se tienen que hacer, cuánto tienen que valer las entradas, qué tipo de usos culturales o religiosos, además, en los otros restos se pueden hacer, etc. Por lo tanto, nosotros como plataforma no entramos en esa discusión de que si tiene que ser compartida o no compartida. Yo lo he dicho claramente. Actualmente la mezquita tiene un uso litúrgico como catedral en su núcleo, en su corazón, y lo que nosotros queremos es que se respete los demás espacios para que no se le niegue nunca un uso cultural o no se le niegue nunca un uso que pueda trascender a la propia ciudad en beneficio de ella, ¿no? Lo del debate, bueno, pues ahí realmente, si entramos ya en ya a nivel de Miguel Santiago, a título personal, bueno, yo como cristiano, yo creo que a mí me gusta lo inclusivo, a mí no me gusta lo exclusivo, lo excluyente. Yo me baso en el Concilio Vaticano II como cristiano de base, que fue uno de los grandes momentos del siglo XX que vivió Europa, con el Papa Bueno, con Juan XXIII. Y el Papa Bueno, el Juan XXIII, dijo: abramos las ventanas para que entre el aire fresco. Y se utilizaron conceptos fundamentales en el Concilio Vaticano II, y un concepto fue la interreligiosidad y el ecumenismo. A partir de ahí, la Iglesia empezó a buscar diálogo entre las religiones de la propia fe cristiana, y eso se le llama ecumenismo, entre ortodoxos, entre protestantes, entre católicos. Pero además, si eso fuese poco, la Iglesia también quiso abrir el diálogo con las religiones monoteístas, con las religiones que creemos en un solo Dios, las religiones de la fe abrahámica, que es la judía, que es la cristiana y que es la musulmana. Por consiguiente, en pleno siglo XXI, todo lo que vaya a favor de una iglesia inclusiva, de una iglesia dialogante, de una iglesia ecuménica y de una iglesia interreligiosa, eso, además de lo que he dicho, creo que es bastante positivo para crear mucha más humanidad y para crear mucho más encuentro entre todas las personas, creyentes y no creyentes, de una fe o de otra, porque lo importante en el fondo son los derechos humanos y los valores éticos que tengamos cada uno y cada una. Y en el fondo también, precisamente, de este debate, de nuevo ponemos sobre la mesa la relación entre la Iglesia y el Estado. Claro, ese es el problema, ese es otro gran problema. ¿Qué hace el Estado español con el concordato todavía del 79? El concordato del 79 es un concordato que es anterior a la propia Constitución española. Ese concordato se tendría que haber revisado ya hace mucho tiempo y haberlo adaptado a los principios de un Estado social, democrático y de derecho como el Estado español, que es aconfesional. Por consiguiente, es de difícil encaje un concordato del 79 con un Estado aconfesional. Eso urge arreglarlo. El día que el Estado español realmente sea un Estado aconfesional y ponga a la Iglesia Católica en el sitio que le corresponde, ni más ni menos, sencillamente en el que le corresponde, quizá todo este tipo de historias que están pasando quedarán definitivamente aclaradas, y eso le viene bien al Estado español, igual que hace mucho tiempo le vino bien al Estado francés, y fíjate cómo ahí no hay ningún problema entre el Estado y la Iglesia. Rafael Mir Jordano en su momento pues declaraba
que estábamos ante una apropiación indebida. Desde su análisis, ¿podríamos estar hablando de inconstitucionalidad sobrevenida? Claro, pues podríamos estar hablando de inconstitucionalidad. El mismo concordato, todo lo que se está haciendo con el edificio, evidentemente. ¿Por qué? Porque además, como han nombrado todo al profesor Rodríguez Ramos, cuando analiza el tema de la inmatriculación, pues él plantea cómo el uso para poderlo registrar se basa en la ley hipotecaria del 98, una ley hipotecaria que deja unas rendijas abiertas que son preconstitucionales para que la Iglesia pueda hacer lo que ha hecho. Bien, por consiguiente, yo estoy totalmente de acuerdo con Rafael Mir Jordano en sus planteamientos, una persona que está fuera de toda sospecha, de toda duda, y que yo invito a que esta ciudad le empiece a hacer caso a sus grandes maestros que ha tenido, que no tienen ninguna duda en hablar con claridad de lo que la ciudad necesita y de denunciar todo aquello que se ha hecho mal. Por parte de todo el mundo, por parte de todo el mundo. Vemos también, Miguel, analizamos los planteamientos de la postura contraria. Se ha hablado de la consagración del lugar. También Fernando Gari, delegado territorial del Colegio Notarial de Andalucía, explica que se puede reclamar la propiedad por prescripción al haberla poseído en concepto de dueño, pública, pacífica, ininterrumpidamente durante 30 años. Hombre, por favor, yo pienso que no, si estuviésemos en un estado confesional, ya todo, si nos lo creyésemos, todo esto terminaba, con una simple ley. Se terminó. Claro, en el siglo XIII, en el siglo XV, en el siglo XVIII, en el siglo XIX no había democracia. Tenemos que adaptarnos al estado confesional democrático en el que vivimos. Y por consiguiente, las normas, las leyes, las tienen que decidir los gobiernos demócratas. Y que cualquier institución privada, en este caso como es la Iglesia o cualquier otra, se tiene que sujetar a este marco democrático y de derecho. Y por consiguiente aquí ya no nos andemos con más rodeos en ese sentido. Una ley con un planteamiento bien hecho, pone a cada cosa en su sitio y evidentemente los usos que tengan que hacer que se sigan haciendo, pero que el patrimonio mundial pase a ser de una institución privada en un Estado democrático como el nuestro, es muy fuerte, lo diga quien lo diga. Luego, adaptemos, por favor. A mí no me vale decir situación pacífica en 30 años, claro. Gracias a Dios por una democracia, gracias a Dios por una constitución. Pues utilicemos la constitución democrática, pacífica, social y de derecho para poner cada cosa en su sitio. Y cada cosa en su sitio es que un monumento del nivel de la Mesita Catedral nunca podrá ser propiedad de ninguna iglesia. La Junta de Andalucía tiene transferidas las competencias sobre la Iglesia Católica de la Asunción desde el año 84 en un Real Decreto. Si volviéramos al escenario de antes de la inmatriculación, del que hablábamos antes, quedaría el reconocimiento de esa titularidad pública del monumento. Se plantea un camino largo, ¿no? Por delante, que nos podría llevar hasta el Tribunal Constitucional, ¿no? Me temo que sí. Al Tribunal Constitucional nosotros vamos a llegar a La Haya y al mismo Vaticano si hace falta. Nosotros, vamos a ver, nosotros, ya dije antes, no queremos perdedores de ningún tipo. Que la Iglesia siga usando la Mesita Catedral como catedral de la ciudad, evidentemente. No lo negamos. Es algo de sentido común y es algo real. Pero de ahí a que nosotros no sigamos luchando por nuestro principal objetivo, pues vamos a llegar a donde haga falta. ¿Por qué? Porque lo que estamos convencidos de que en un Estado aconfesional y democrático los caminos deben ser eso. Y ya no solamente eso, sino por los propios sentimientos. Yo soy cordobés, mis padres eran cordobeses, mis abuelos eran cordobeses, mi padre estaba bautizado en el sagrario de la catedral, mi padre nació a unos pocos metros de la Mesita Catedral de Córdoba. Nos tocan también los sentimientos. ¿Qué mejor destinatario del principal monumento que su propio pueblo, el pueblo de Córdoba? El pueblo de Córdoba que ya defendió a la Mesita Catedral en el siglo XVI, y gracias al pueblo de Córdoba, la Mesita Catedral, podemos presumir de tener este pedazo de mezquita única en el mundo. Y no olvidemos que en el año 72, ICOMOS tuvo que defender todo el edificio, la mezquita y su obra cristiana, porque se pretendía
sacar la parte católica del edificio, la construcción cristiana del edificio. Hubiera sido también otro error, es no respetar la historia. Pues como pueblo de Córdoba, nosotros queremos que se siga respetando la historia, que el pueblo de Córdoba siga viendo a su mezquita como su principal monumento y su gran orgullo, porque la sienten suya. Diferente es que un abuelo te diga, voy a pasear por la mezquita, o que una abuela te diga, voy a ir a misa a la catedral. Esa es la riqueza de nuestro pueblo, de un pueblo que considera suyo su patrimonio. Y nosotros queremos defender que, aunque la institución religiosa utilice el edificio, que sea de su pueblo, de su gente, de sus entrañas, de su historia, de toda su sensibilidad, en definitiva, de todo su código genético a lo largo de la historia, que son ya muchos siglos. Dentro de la petición incluso habláis de que se está poniendo en peligro el paradigma de Concordia, con todo lo que tiene de histórico, de legendario, esa convivencia de las tres culturas, pero al margen de esto el mensaje ciertamente permanece. Podría, por ende, por extensión, estar poniéndose en peligro también la propia calificación del edificio del complejo monumental como patrimonio de la humanidad. Bueno, no sé hasta dónde puede llegar este punto cuando la UNESCO lo revise. Lo que pasa es que no creo que a la UNESCO le guste que le hayan quitado el nombre al monumento. No creo que a la UNESCO le guste el uso que se está haciendo del monumento. Entonces, evidentemente, lo que la UNESCO va a dictaminar es que las cosas se pongan en su sitio, en el justo sitio donde estaban cuando fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad en el año 74. Y por otra parte, Córdoba, tal como está el mundo de conflictos bélicos, más de 50 conflictos bélicos a nivel internacional, con todos los grandes conflictos entre religiones, entre culturas. Precisamente hemos llegado al siglo XXI y me parece a mí que no estamos mejor que en el siglo XX, por desgracia. Pero Córdoba, aunque es verdad que hay mucha literatura de la interculturalidad y de todo eso, muy bien, pero bueno, Córdoba sí es verdad que podía ser un espacio de encuentro, un espacio de interreligiosidad, un espacio de intercultura, y podía ser foco de humanidad para todo el mundo, y que su principal monumento sea un monumento de puentes, un monumento abierto, un monumento donde todos nos podamos encontrar cómodos con él, y eso sería un buen servicio para toda la humanidad. Esa Córdoba referente de las culturas, referente de la paz, referente de la interculturalidad. Una Córdoba que ofrezca su espacio para que las religiones se entiendan. Una Córdoba que ofrezca su espacio para que las culturas se entiendan. Incluso una Córdoba que ofrezca su espacio para que los políticos, ya sea de la ideología que sea, se entiendan. Tenemos la base. ¿Por qué no desarrollamos esa ciudad ideal y maravillosa que sería Córdoba, abierta, universal, que no solamente nos sirva a los cordobeses como orgullo y para crecer como ciudadanos, que nos haría crecer mucho si nos abriéramos, sino además para posibilitar que el mundo nos ilumine y nosotros podamos, con toda nuestra historia y con nuestro principal monumento, iluminar al mundo, ¿no? Tenemos que terminar ya, Miguel, una pena porque el tema es apasionante, desde luego. Veis ahora más cerca ese consenso y esa consiguiente redacción de un código de buenas prácticas. Con esto ya terminaría, ¿no?, el camino llevado hasta ahora, por lo menos esta fase, esta etapa, ¿no? Hombre, eso sería como la guinda ya. Si conseguimos que la Iglesia retire su inmatriculación, si conseguimos que se cree un patronato o un ente público entre el obispado y las instituciones para poner un poquito de orden a todo lo que ha estado pasando, si conseguimos que el monumento recupere su nombre, para que después todo esto se vaya manteniendo con el tiempo, hace falta un compromiso de código de buenas prácticas. ¿Para qué? Para que no vuelva a haber este tipo de situaciones, que este tipo de realidades un poco tan extrañas en pleno siglo XXI, y vuelvo a decir, para que todos nos sintamos a gusto con nuestra ciudad y a gusto con nuestro principal monumento. Esperemos que al menos sea posible ese acercamiento. De momento, por parte de Demetrio Fernández, no hemos obtenido esas declaraciones, pero sí
tenemos que decir que vamos a tener ocasión, además, en el programa de hablar con el delegado diocesano de Medios de Comunicación Social, y de verdad esperamos que muy pronto estas entrevistas las tengamos en el recuerdo. Evidentemente ya entran directamente ojalá. en los anales de la historia reciente de la ciudad, porque el impacto se ha amplificado y ha tenido alcance y ámbito estatal, ¿no? Ojalá. Y que nos sigamos dando la mano y nos sigamos saludando con alegría y con elegancia, y nos sigamos respetando, y nos sigamos considerando, y nos sigamos reconociendo. Eso es lo más importante de todo esto, y por eso digo que lo fundamental, que todo eso lo podamos hacer reconociendo a nuestra historia, reconociendo a nuestra cultura, reconociendo a Córdoba y a nuestro principal monumento. Ojalá de ese reconocimiento nos podamos reconocer los unos a los otros. Es lo ideal, lo humano, lo que todos queremos en definitiva. Claro que sí, llamamos a ese acercamiento porque todos los cordobeses, todas las cordobesas, lo que queremos es poder seguir disfrutando y poder pues seguir mimando y permitiendo que ese monumento, que esa mezquita catedral pues siga siendo el gran emblema y el símbolo de los símbolos, y no ya de Córdoba, sino de la historia de Occidente y de la humanidad. Tú lo has dicho. Muchísimas gracias, Miguel. A ti, Ángela, gracias, por tus palabras y por tu oportunidad. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero no os mováis, que enseguida volvemos.